Gloria sea el nombre del Señor. Amados amigos, amados hermanos, en esta noche Dios les bendiga. Sentimos gran gozo de que poder estar aquí con ustedes compartiendo la libertad, la alegría, el gozo que el Señor ha puesto en nuestros corazones. Estamos en unos tiempos que son bien difíciles, pero cuando nosotros estamos escondidos en Cristo, tenemos seguridad de saber dónde estamos establecidos. En esta noche quiero recordarle que estamos en el mes de los padres. A veces los padres se sienten mal porque no ven el mismo movimiento que se hace cuando en el mes de las madres. Bueno, yo me siento privilegiado porque cada día de padre mis hijos pues están conmigo y me llaman, y cuando estamos juntos pues compartimos. Por esta razón yo me siento privilegiado. Y en esta noche, precisamente conmemorando que estamos en el mes de los padres, vamos a hablar acerca precisamente de los padres. Pero vamos a la palabra del Señor y tomamos el libro de Proverbios capítulo 20, versos 6 y 7, y dice así en el nombre de Jesucristo. Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. Amado Dios, Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, estamos ante tu presencia, Señor, y hemos venido esta noche a este lugar a edificar un altar de alabanza y adoración a tu nombre. En esta noche, mi Santo Padre, necesitamos que a través de tu palabra, tú, Señor, nos guíe en medio de la oscuridad de este mundo, nos guíe por el sendero de luz. Estamos aquí en este lugar con el propósito de adorarte, de glorificar tu nombre, de proclamar tu señorío sobre todas las cosas. Gracias, Señor, porque el sacrificio de tu Hijo amado nos hizo acepto ante tu presencia. Ahora podemos entrar a tu presencia con libertad. Y por esa razón, Señor, te damos gracias por todo lo que tú haces en nuestra vida. Gracias por nuestros hijos. Gracias por nuestra familia. Gracias, Señor, por nuestra compañera. Gracias por nuestros vecinos, Señor. Gracias, Señor, por cada inverteño, Dios eterno, que convive con nosotros, Señor, en esta comunidad. Pidiéndote, Maestro Divino, que a través de tu palabra tú nos lleves, Señor, al conocimiento de lo que debe ser un padre, Señor. Que podamos imitarte a ti, Señor. Un padre que disciplina, que educa, que enseña, que guía, que protege. Un padre que es Señor eterno. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. El tema que vamos a tratar en esta oportunidad es el siguiente. ¿Qué es ser buen padre? Una pregunta. ¿Qué es ser buen padre? Ante todo, debemos entender la diferencia que hay entre un padre y un papá. Un papá es aquel hombre que engendra sin importarle la consecuencia de ese engendro. Un padre es aquel que piensa antes de engendrar, para que cuando ese niño nace, esa criatura nace, darle seguimiento, darle educación hasta la mayoría de edad. Por eso nosotros entonces debemos conocer en qué posición como padre nosotros estamos. Si estamos como padre o estamos como papá. El consumismo nos ha cegado el entendimiento y las prioridades han sido cambiadas por las necesidades. El consumismo nos lleva a nosotros cautivos a trabajar aún de noche
para poder llevar más dinero a la casa y así poder suplir todas las necesidades que se presentan en nuestro hogar. Y eso está bien, porque la Biblia nos manda que nosotros trabajemos, que nosotros sustentemos a nuestra familia, a nuestros hijos. Pero también debemos entender que el que nosotros trabajemos no quiere decir que yo deje de cumplir mi responsabilidad como padre. Porque la Biblia dice que importa que te levantes de madrugadas y llegue de noche a tu casa cansado, no has podido darle calor a tu esposa, no has podido darle calor a tus hijos. Y si eso tú lo haces todos los días, va a perder a la familia. Si hoy tenemos tantos jóvenes perdidos en la violencia y en la corrupción y en los vicios, es porque nosotros no cumplimos nuestro papel como padre. Eso hay que entenderlo. No podemos seguir pensando que el papel de los padres es simplemente el buscar el dinero que se va a usar en la casa. Hay algo más. Yo no hago nada con que en mi casa haya de todo cuando yo no tenga hijos. Porque una cosa es tener hijos y otra cosa es tener muchachos. El tener un muchacho lo tiene cualquiera. Ahora, el tener un hijo no lo tiene cualquiera. Eso hay que entenderlo. Entonces, el consumismo nos ha desenfocado de nuestra función y responsabilidad como padre. Por tal razón, debemos entonces despertar y entender que delante de Dios tenemos un compromiso como padre. Los hijos son una propiedad de Dios. Los hijos son una herencia de Dios. Por tal razón, yo cuando traigo un hijo a este mundo, tengo que entender que tengo un compromiso delante de Dios y delante de la sociedad. Porque de la familia es que sale la sociedad. Si hoy tenemos una sociedad que está arropada por la inmoralidad, es precisamente porque en la familia estamos fallando en nuestras responsabilidades. El hombre es la cabeza de la casa, no es el jefe. El hombre es la cabeza de la casa. La mujer es el corazón de la casa, de la familia. Y los hijos son la herencia de ese matrimonio. Por tal razón, yo tengo que entender que cuando decido hacer una familia, debo comprender la responsabilidad que estoy adquiriendo. Me da pena cuántos muchachitos y muchachitas están teniendo muchachos. Entonces, si hoy tenemos una sociedad que está caminando a la deriva, la sociedad, la nueva generación que viene, será mucho más desorganizada. ¿Por qué razón? Porque las cosas se van degenerando. Cuando yo era muchacho, había respeto, había responsabilidad, los padres se respetaban y los hijos entonces eran obedientes. Después de los años 70, las cosas han ido cambiando. Y ya ahora, en el siglo XXI, las cosas seguirán cambiando de mal en peor. Por tal razón, como padre y como iglesia de Jesucristo, nosotros en esta noche hemos venido a hablarle a los habitantes de este lugar, de la Ezequiel Gallardo, lo que debe ser un buen padre. Fíjese bien, un buen padre. Quiere decir que un buen padre es aquel que cumple a cabalidad sus responsabilidades dentro de la familia. Ahora, ¿dónde comienza? ¿Cómo comienza? ¿Cómo yo comienzo a ser un buen padre? Lo primero que tengo que hacer, usted sabe que cuando vamos a hacer una casa, ¿qué es lo primero que hacemos? La zapata, que quiere decir el fundamento. Entonces yo como padre, yo que quiero ser padre mañana, debo entender cuáles son las responsabilidades que tiene esa persona.
Y todas las cosas que nosotros vemos han comenzado con Dios. Quiere decir que para que yo pueda ser un buen padre, yo tengo que comenzar con Dios. El fundamento mío tiene que ser Dios. Cuando yo le digo que el fundamento mío tiene que ser Dios, no le estoy diciendo que usted esté metido en una iglesia. Lo que le estoy diciendo es que en su vida usted tenga a Dios en primer lugar. Que cada decisión que vamos a tomar, cada situación que se nos presente, nosotros la vamos a resolver como dice la palabra de Dios. No importa la religión que usted tenga, porque el problema no es de religión, el problema es de relación. Cuando un hombre tiene a Dios en prioridad en su vida, es un hombre que va a ser un buen padre. Entonces lo primero que tengo que hacer es saber qué lugar ocupa Dios en mi vida. Mientras yo no sé eso, yo no estoy capacitado para ser padre. Estoy capacitado para ser papá, pero no para ser padre. ¿Por qué razón? Porque no tengo el fundamento de Dios. Entonces cuando el individuo tiene el fundamento de Dios, es un hombre que se va a mover de acuerdo a como dice Dios. Es una persona amable, es una persona tratable, es una persona receptiva, es una persona que escucha, es una persona que respeta, es una persona que no se cree el último refresco del desierto, sino que es una persona que valora a su prójimo. Vemos hoy en día cómo el hombre dominicano ha caído en una degeneración en cuanto al valor de una mujer. Una mujer ahora mismo en República Dominicana está valiendo poco por causa de la mala formación que tenemos los dominicanos como hombres, pensando que esa mujer es una propiedad mía y que yo hago con ella lo que yo quiera, y cuando ella decide no seguir conmigo, entonces yo le voy a quitar la vida. Ese es un hombre que no tiene a Dios como su fundamento. Porque si tuviera a Dios como su fundamento, cuando la mujer por una razón u otra quiere despegarse de él, pues simplemente la suelta. Y punto. Entonces lo primero es que yo tenga a Dios como mi fundamento. Yo tenga tiempo para Dios en mi casa. En aquellos tiempos, en los años 60, había un rinconcito en el aposento, y en ese rinconcito había como un tablerito. En ese tablerito se hacía un altar, y yo recuerdo que se rezaba en ese altar y nos enseñaban a nosotros a rezar. Por esa razón nos enseñaron desde el principio el respeto hacia Dios y el respeto hacia los mayores. La pregunta es la siguiente: ¿qué lugar ocupa Dios en mi casa? Ninguno. Hacemos cuarto para muchísimas cosas, menos un cuartito para buscar la presencia de Dios. Entonces lo primero es, yo como individuo, yo debo tener a Dios como mi fundamento. Como esposo, debo ser fiel. Es una palabra difícil hoy en día. Pero el hombre que tiene el temor de Dios es fiel a su esposa. Es sincero. Es honesto. Es un hombre que cuida a su esposa. No la maltrata ni le habla mal. Y eso se convierte entonces en un ejemplo para los hijos. Porque ven que esos hijos ven que su papá y su mamá se aman, se cuidan y se respetan. Pero cuando yo entonces delante de los muchachos y aún a escondidas de los muchachos comienzo a decirle cosas impublicables a mi compañera, yo entonces estoy enseñando a mis hijos que mañana cuando ellos sean adultos y se casen, traten a la mujer de esa manera. Entonces yo no voy a poder ser un buen padre. Porque el padre tiene que ser ejemplo para los hijos. Ejemplo positivo para los hijos.
Suena duro, pero es así. Yo no puedo decirle a mis hijos que no hablen mentira cuando yo soy un mentiroso. Por eso cuando yo no conocía a Dios en relación íntima, siempre le decía a los hijos míos, yo les decía, miren, a las 11 hay que estar aquí. Y el primero que llegaba era yo. Yo llegaba a las 11 menos 10 para poder tener calidad moral si ellos pasaban de esa hora. Pero si yo les decía a ellos a las 11, yo no me aparecía a las 12 o a la 1. Porque entonces yo estaba diciendo una cosa con la boca y estaba haciendo otra. Estaba siendo un hipócrita. No estaba siendo honesto. Entonces nosotros debemos entender como padres que las cosas que nosotros hacemos negativas son un ejemplo para nuestros hijos. Lamentablemente. Si yo quiero que mis hijos mañana sean buenos padres, yo tengo que darle el ejemplo. Y ese ejemplo lo voy a dar con mi compañera. Voy a cuidar a mi compañera, voy a respetar a mi compañera, voy a serle fiel a mi compañera, voy a ser honesto con mi compañera. Que si ella quiere despegarse de mí, si ella quiere separarse de mí, lo haga porque siente el deseo de que ya no se siente bien conmigo. Pero no porque yo le haga la vida imposible. Como padre, mi rol para ser un buen padre es que yo debo educar. La educación del hogar es la que forma el carácter de mi hijo. Pero si yo no lo educo, simplemente estoy teniendo un muchacho. Un muchacho es un ser que es realengo, no tiene orden y respeta a todo el mundo. Si hay que decir una mala palabra, cualquier persona la dice, porque hasta sus padres se lo dicen. Entonces, como padres nosotros debemos educar, pero también educar con propósito. No es educar, enseñarle a hablar, no, enseñar a ser personas organizadas. Pero el primer ejemplo se lo doy yo. Si yo en casa quiero que mis hijos no digan mala palabra, pues el primero que no la va a decir soy yo. Si yo quiero que mis hijos sean respetuosos con los demás, entonces yo tengo que ser respetuoso en mi casa. Y cuando alguien me habla, ponerle atención, para que así también, cuando mis hijos ven eso, cuando yo entonces los llamo para decirle algo, ellos me pongan atención. Entonces debo educar, debo disciplinar, que es ordenar sus pasos. La disciplina viene de discipulado, quiere decir que es enseñanza. Si la Biblia me dice a mí que yo críe a mis hijos en la disciplina y amonestación del Señor, aunque esta sociedad diga que a los muchachos hay que dejarlos que sean libres, yo no voy a dejarme llevar de la sociedad. Yo voy a hacer lo que dice la palabra del Señor. Si quiero ser un buen padre. Ahora, si yo quiero ser un padre del clan, pues yo voy a hacer lo que hacen nosotros. Pero delante de Dios estoy en falta. Y mañana cuando mi hijo se tuerza porque yo no cumplí mi parte de disciplinarlo, la culpa no es de él solamente, es mía también. Entonces la disciplina es de primer orden. La disciplina es de primer orden para nuestros hijos, pero primero la tengo que cumplir yo. Si quiero ser un padre, un buen padre. ¿Qué es lo tercero que tiene que hacer? Amonestar, que quiere decir advertir. Si yo le advierto a mis hijos de algo que podría pasarle,
yo entonces delante de Dios estoy siendo un buen padre. Ahora, si ellos ya con mayoría de edad no lo quieren hacer, ese es su problema, porque son mayores de edad. Pero mientras están bajo el techo de mi casa y mientras ellos están bajo mi tutela, yo tengo entonces que advertirle las cosas que le pueden dar problemas. Esa disciplina, esa amonestación se hace con autoridad, pero también se hace con amor. Porque muchas veces cuando nosotros no cumplimos nuestro papel de padre, entonces queremos enderezar a nuestros hijos después que ya están grandes. Y entonces lo que hacemos es que nos agarramos de un dicho muy popular que tiene esta sociedad: es que los muchachos de hoy son malos. No es así. Los muchachos son como usted los forme. Es así de fácil. Yo los crío suelto, que no le pongo disciplina para nada, no los controlo para nada, pues eso ellos van a hacer mañana. Mañana yo no puedo decir que mi hijo fue un delincuente porque la sociedad lo dañó. No. Cuando los principios y valores son establecidos en la casa, las cosas son diferentes. Así de fácil. Entonces yo debo disciplinar, amonestar, educar con autoridad y con amor. Si yo le digo a un hijo mío: mira, no me salga esta noche. ¿Y sabe por qué? Porque hay una redada en esta noche y a todo el que encuentren se lo van a llevar. Si yo tengo autoridad, él no va a salir. Ahora, si él me encontró la parte débil, él va a salir. Y entonces va a caer en esa redada. Cuando él caiga en esa redada, entonces ahí en ese momento él va a entender: tanto que me lo dijo papá, pero yo no le hice caso. Y ahora entonces allí en la cárcel él reconoce que yo estaba tratando de evitar de que él lo cogieran preso. Pero si yo no hago nada de eso, entonces podría pasar la historia de una madre que tenía un hijo y ese hijo traía cosas a la casa y la madre nunca le preguntó de dónde los hallaba. Y el muchacho llegó a una situación tan profunda que llegó a matar. El muchacho le decretaron pena de muerte. Cuando ya iba a ser ejecutado, le preguntaron si él tenía algún deseo. Y él dijo que sí, que tenía el deseo que él tenía era de que hablar con su mamá antes de morir. Y cuando entonces buscaron a su madre, cuando ella llega, entonces está llorando y le dice: mi hijo, ¿qué tú quieres decirme? Y le dice: acerca tu oreja porque yo quiero decirte un secreto. Cuando la madre acercó su oreja, él le mordió la oreja y le llevó el pedazo de la oreja. Y entonces ella dijo: pero mi hijo, ¿por qué tú hiciste esto? Porque por tu culpa yo voy a la muerte. Porque tú nunca me disciplinaste ni me llamaste la atención cuando ya llevaba cosas robadas a mi casa. Hay que aprender de eso. Porque estamos viviendo unos tiempos bien difíciles. Y encima de eso, hoy en día, en nuestro país, hay un alto índice de adolescentes y jóvenes que están atentando contra su vida porque su papá o su mamá no lo dejó ir a un lugar o le llamó la atención. Eso indica que en la familia falta una cabeza. Y ustedes dirán: pero entonces una mujer que está sola y tiene 2 muchachos. Bueno, le tocó la mala suerte de ser ahora padre y madre. Y tiene que cumplirlo. ¿Por qué? Porque esos jóvenes, esos adolescentes son hijos de ella. Y ella tiene que velar, porque el papá no vela por ellos, pero ella como madre sí va a velar por ella. Entonces, lo cuarto es, como ciudadano, y esto sí lo necesitamos mucho,
como ciudadanos debemos ser honestos, responsables y compromisarios. Que cuando me pongan en un puesto gubernamental, yo desempeñe ese puesto como un ejemplo para mis hijos. Usted sabe lo grande es que me nombren en un puesto y allí en ese puesto yo me corrompa y comience a hacer cosas indebidas y esté en los canales de televisión y en la radio, que Emilio lo pusieron en tal lugar y se robó hasta los clavos. ¿Cuál va a ser el ejemplo para mis hijos entonces? Entonces un padre, un verdadero padre, un buen padre, piensa cada acto y cada acción, primeramente para no fallarle a Dios y segundo para no darle un mal ejemplo a sus hijos. Entonces, estos 4 pasos nosotros tenemos que darlos si nosotros queremos ser buenos padres. El cumplimiento de estos roles es lo que nos cataloga como un buen padre y seremos una evidencia y un testimonio para nuestros hijos. Ahora, para eso nosotros necesitamos entender la porción bíblica que acabamos de leer de Proverbios 20. Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad. No hay uno que diga que es malo. No hay uno que diga que no cumple. En nuestra propia justicia, nosotros decimos, yo soy un buen padre. Bueno, si cumple estos 4 elementos, puede decir que es un buen padre. Si alguno de esos faltan, no es un buen padre. Está justificándose y está diciendo que él es un buen padre. Pero los hechos dicen otra cosa. El Proverbio 16:25 dice: hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Si yo tengo un vicio de algo, o yo soy una persona problemática en la comunidad, y cuando me llama la atención, yo le digo, usted está equivocado, yo estoy bien así como estoy. Ese es un camino que para mí parece derecho, pero va a ser un camino de muerte. Y eso lo vemos hasta con nuestros hijos. Nosotros aconsejamos a nuestros hijos y les decimos las cosas que son beneficiosas, y a veces pueden decir, oye, ya tu tiempo pasó, o ya tú estás pasado. Estamos en una nueva era. Quiere decir que los principios inmorales pasaron de moda. Porque ahora lo que está de moda es lo que no incomoda. Si queremos ser buen padre, tenemos que dejar la egolatría, o sea, el que yo piense en mí, y aunque la gente o mis hijos digan que yo estoy actuando mal, yo sigo actuando mal. Cuando hay problemas en la familia, hay que tratar a la familia entera. Me tocó tratar un caso de una familia donde ya se había llegado a la violencia entre padres e hijos. Y cuando tratamos ese caso, el protagonista de la situación dice que él estaba bien, que los problemas los tenían la mujer y los hijos, pero que él no tenía problemas. Porque eso es lo más grande, cuando una persona que está enferma emocionalmente no acepta, no reconoce que está mal y cree que todo lo que hace está bien y está equivocado, y va a llevarlo a perder a su familia. Porque si hay problemas en mi familia, y vamos a poner que yo no sea el culpable, es culpable mis hijos, es culpable la mujer, y me ofrecen la ayuda, el primero que va a decir que sí soy yo, porque me interesa mantener la sanidad en la familia y la unidad. ¿Para qué? Para que la presencia de Dios sea el perfume de mi casa.
Pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Porque hombres hay muchos, pero hombre de verdad es aquel hombre que primeramente es un ejemplo para la comunidad, es un ejemplo dentro de su familia, es un esposo respetuoso y amoroso con su compañera, pero también es un padre que saca tiempo para sus hijos. Por eso es que este hombre, Salomón, el hombre más sabio que ha nacido de mujer, que ha venido a la tierra, dice esto: pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Parece que son difíciles. ¿Ustedes creen que si nosotros fuéramos buenos padres, tuviéramos todas estas cosas que están pasando hoy en día? De ninguna manera. Pero nosotros nos hemos dejado arropar de esta sociedad y creemos que las reglas que ha establecido esta sociedad son las correctas. Pero la palabra del Señor me enseña a mí claramente que no es así. Proverbios 28:20 dice: el hombre de verdad tendrá muchas bendiciones, mas el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa. Quiere decir que si yo le doy más importancia a conseguir dinero que a desempeñar mi función de buen padre, lamentablemente lo que tendré será un lío. Un hombre de verdad es aquel que tiene el gobierno total de Dios en su vida. Por tal razón, es un hombre que va a cuidar su testimonio, es un hombre que se va a dar a querer a sus vecinos, es un hombre que su esposa va a querer estar apegada de él, es un hombre que los hijos desde que llega le van a brincar arriba para darle un abrazo, porque ese padre saca tiempo para ellos. Porque muchas veces sacamos tiempo para muchísimas cosas, pero no sacamos tiempo para nuestros hijos, ni siquiera para la mujer. Entonces el hombre de verdad es aquel que tiene el gobierno total de Dios. Y esto lo capacita para ser un buen padre. Y mire entonces el resultado que va a dar. Verso 7. Camina en su integridad el justo. Quiere decir que es un hombre que cuida cada paso, cada decisión que toma. ¿Por qué? Porque él tiene una relación estrecha con Dios. Es una persona íntegra. Quiere decir que espíritu, alma y cuerpo lo tiene sometido a Dios. Por tal razón, camina en integridad. Esto es lo que hoy hace falta en la familia y en esta sociedad. Pero hay algo más. Sus hijos son dichosos después de él. Oiga esto. Quiere decir que si hoy yo soy un buen padre, si yo hoy soy testimonio en el barrio, si yo soy testimonio en la iglesia, mis hijos serán igual que yo. Porque cuando habla de dichoso, está hablando de que tiene el cuidado de Dios. Y usted sabe que después que usted se muera, que sus hijos quedan sin padre, ahora el padre de ellos se llama Dios, por causa de que yo cumplí mi función de padre. Yo le enseñé a ellos los principios que Dios ha establecido en su palabra, para que ellos fueran subiendo con formación y respeto a Dios y a las personas. Sus hijos son dichosos, no dice que serán, que son ahora.
Tengo 2 hijos en Estados Unidos y no estoy preocupado. ¿Por qué? Porque están bajo la cubierta de esta bendición de Dios. Por eso el Salmo 112 me dice que no tendré temor de malas noticias. ¿Por qué? Porque esto lo cubre a ellos donde quiera que estén. Entonces, nuestros hijos continuarán mostrando el ejemplo de sus padres. Y eso le dará honra a sus padres. Porque la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y sea de larga vida en esta tierra. Entonces vamos a cerrar con esto, que dice Jesús, que tenía un padre, y ese padre era Dios. Y en Mateo 5:48 le dijo, sed pues perfecto como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y usted dirá, ¿y qué ser humano es perfecto? Ninguno somos perfectos. Ahora, ¿cuándo nosotros llegamos a ser perfectos? Cuando nosotros cumplimos nuestra responsabilidad como padre, como hijo de Dios, como padre de nuestros hijos, como compañero de nuestra esposa. La perfección que habla aquí es que yo no hago nada que no esté amparado con la palabra de Dios. Si la palabra de Dios me dice a mí que una mujer para cada hombre, yo no quiero tener 2, una, y es la compañera de toda la vida. Si la palabra me dice a mí que yo no debo llevar a mis hijos a la desesperación, a la ira, pues yo tengo que entonces hacer todo lo posible de cuando voy a corregir a mis hijos, enseñarle con amor, con autoridad, con firmeza, pero con paciencia. Eso es lo que se llama ser un buen padre. Esto es lo que se llama ser un buen padre. Entonces nosotros necesitamos, este mundo necesita buenos padres. Y aquí está la manera como nosotros lo podemos conseguir. Cumpliendo estos 4 propósitos. Yo siendo un ejemplo, como ciudadano, como persona, como individuo, como cabeza de mi familia, y siendo también un ejemplo como esposo, que yo cuide a mi esposa, la respete, le sea fiel. Y también como padre tengo que educar, disciplinar, amonestar a mis hijos, porque no son muchachos, son hijos. Por eso que la Biblia nos dice, Proverbios 22:6, instruye al niño, no dice al muchacho. Instruye al niño en la infancia. Quiere decir que yo tengo que instruirlo desde pequeño. Cuando dice una mala palabra, tengo que corregirlo. Cuando patalea porque quiere una cosa y no se lo dan, tengo que corregirlo. Si yo no lo hago, yo no soy un buen padre, soy un papá. Suena duro, pero es así. Porque por eso vemos muchachitos de 4 y 5 años que son los que tienen el control de la casa y son los que toman las decisiones. Si se hace una comida, él dice, yo no como esa porquería, y entonces usted le hace otra cosa. Y eso es, nuestros hijos y nosotros mismos nacemos dañados. Yo recuerdo que cuando los 2 primeros estaban pequeñitos, 2, 3 años, hicieron una comida y él dijo, yo no como eso, a mí no me gusta eso, porque mata. No, pero que a mí no me gusta. Ok, pues eso te lo vas a comer. Y entonces le dije a la compañera, esta semana entera vamos a comer eso, y a mí no me gustaba tampoco.
A mí no me gustaba. Yo me sacrifiqué esa semana para comérmela y hice también que ellos se la comieran. Sin darle golpes, sin hablarle mal, punto. Después de la semana yo les dije, miren, vean, cuando ustedes sean adultos, ustedes pueden elegir la comida que ustedes quieren comer. Pero ahora tienen que comer la comida que hay. ¿Por qué? Porque esto fue lo que Dios me proveyó. Y todavía ellos siguen así. Señor, gracias. Gracias por estas palabras que han parecido duras, pero no lo son. Tú como un padre que nos ama, tú como un buen padre que eres, en esta noche nos ha hablado como hijos, porque quiere que nosotros seamos perfectos en nuestra manera de actuar y que podamos entender que estos hijos que tú nos has dado son propiedad tuya. Por eso, mi Señor, que estas palabras nosotros podamos hacerlas realidad en nuestra práctica familiar diaria, y que en esta noche podamos meditar y entender que no hemos cumplido ese papel de buen padre, quizá por ignorancia de estos principios, pero en esta noche tú nos has aclarado la mente para que ahora comencemos a cumplir nuestro rol de padre y podamos darle a esta sociedad nuevos ciudadanos organizados, sanos emocionalmente, ciudadanos que serán aquellos funcionarios que guiarán a cada institución que le toca dirigir por el camino de la transparencia, por el camino de la responsabilidad. Gracias, Padre, por esta noche. Gracias por esta brisa que nos sopla, que es como un vaso de agua fresca a nuestra alma, para amortiguar estas palabras que tú nos has hablado. En el nombre de Jesucristo te damos gracias y te pedimos que nos ayude a seguir por todos los barrios y parajes llevando este consejo para que tengamos una sociedad diferente y podamos tener un Inver que sea diferente. Mira, Señor, a los habitantes de este lugar. Yo te lo presento y te pido que tu bendición sea sobre ellos, por el respeto y el cuidado y la reverencia que tienen a tu palabra. Que tú le bendiga en gran manera y que tú guarde a la familia y que tú proveas todo lo que necesitan, Señor, para convivir en medio de esta comunidad. En el nombre de Jesús, también mira a aquellos que están enfermos. Aquellos que están enfermos, Señor, te lo presentamos, para que la medicina del cielo tú la derrames, Señor, sobre esta enfermedad, sobre estas heridas, y sean sanadas, y ellos mismos puedan testificar que tú los sanaste, Señor. Así como aquel centurión que dijo, solamente di la palabra y mi hija sanará. Así nosotros creemos con todo nuestro corazón que en esta noche tú estás visitando a los enfermos y tú estás, Señor, ministrándoles sanidad. En el nombre poderoso de Jesucristo, destruye toda bacteria, todo virus, Señor, que está produciendo estas enfermedades. Que queden libres por el poder de tu palabra, Señor. En el nombre bendito y precioso de Jesucristo, que tú manifiestes tu poder hacedor, tu poder sanador en cada familia y en cada persona de este sector de la Ezequiel Gallardo. Gracias, mi Señor bendito. En el nombre poderoso y precioso de Jesucristo. Amén. Dios le bendiga, Dios le guarde y la persona que continúa para que sigamos en gozo, en fiesta.